Bueno, hermanos, hoy vamos a leer mucho. O bueno, intentaremos que más allá de leer podamos entender. Vamos a orar y vamos a empezar este tiempo. Tenemos una predicación muy bonita y nos hace pensar, el título es algo así como, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Vamos a orar. Hermanos, amado Dios, te damos gracias, Padre, por el tiempo que tú hoy nos permites estar aquí en tu presencia, mi Dios. Dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos muestras cada día en nuestra vida que tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, Señor. A pesar de muchas veces no entender lo que pasa alrededor de nuestras vidas, Señor, sabemos que en ti estamos confiados, mi Dios, porque tú eres un Dios justo, que ves más allá de lo que nuestros ojos limitados pueden ver, Señor. Pero también tú nos consuelas, Señor, con tu palabra y con tu misericordia y la gracia que pones en cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pido que tú puedas orientar y dirigir este estudio, Señor, y que me des palabras que puedan llegar al corazón de mis hermanos, así como tú me has hablado a mí. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿te digo o no te digo? Y ese es el título y el tema que hoy vamos a estudiar. Lo digo. Pues decido mejor decirlo, aunque muchas veces se dan situaciones en nuestra vida en las cuales tenemos que hablar o callar. Y generalmente decimos, es que yo no quiero problemas. Yo mejor decido, me callo y no le digo así y que se vaya pasando. Yo recuerdo alguna vez cuando veíamos Efesios en las discusiones que se tenían entre las parejas, la pareja debe hablar y establece un tiempo para hablar que es que no caiga la noche para que tú arregles una circunstancia que se está dando en tu vida. Y te dice que no exageres y te dice que no guardes rencor y te dice que uses buenas palabras a la hora de hacerlo. Pero te da un tiempo y Dios te manda siempre a que enfrentes las circunstancias y lo digas. Pero aún siendo creyentes y en muchas ocasiones decidimos callar y optamos por mejor no decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque no quiero ofenderte. Es que qué tal que te molestes o mejor que alguien te lo diga, yo no te lo voy a decir. Y entonces quedamos con esa sensación de que no hemos dicho lo que teníamos que decir o no lo dijimos todo o que preferimos mejor callar para evitar problemas. Pero si ustedes me acompañan a Levítico 19:17 vamos a encontrar un versículo muy bonito que nos habla de algo, particularmente lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir. Y sobre todo una advertencia. Mire lo que dice ahí. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Voy a leerles una versión diferente, nueva versión internacional. Levíticos 19:17. Entonces te dice aquí, nueva versión internacional te dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Así que la pregunta inicial es, ¿le digo o no le digo? Pero si no le digo, empiezo a guardar en mi corazón odio hacia mi hermano, pero no es un odio cualquiera, es un odio secreto. La Biblia te dice, no, mejor reprende, mejor habla con él con franqueza. Pero te hace una advertencia, si no lo haces, te conviertes en un cómplice de su pecado. Y escuchamos hoy en día muchas causas por las cuales yo prefiero no decirle las cosas a las personas que me ofenden. Y muchas de ellas es porque dice uno, bueno, es que no es para tanto. En la época antigua, bueno, en nuestra época, no tan antigua, no fue hace muchos años, no existía la palabra bullying. Hoy en día existe. ¿Ustedes la han escuchado? Chicos, ¿ustedes la han sentido, el bullying? ¿Han sentido el bullying en la escuela, en alguna parte? El bullying.
Anteriormente se conocía como los burladores, los que te hacían burla, los que se burlaban de ti. Y conocemos algunas personas que se burlan de ti. ¿Cuáles serían entonces las motivaciones de una persona para burlarse de ti? Envidia, por ejemplo, o inseguridades, tal vez. Bueno, no sabríamos dónde enfocarlos, pero se usaban tonos despectivos como la mugrosa, el mugroso, el gordo, la flaca, el, el burro. Bueno, esos términos, perdón, esos términos afectaban la condición del otro, pero se volvía chistoso. El pelado, no lo sé, cualquier término que se utilizaba. Y tal vez en nuestra época podía ser muy divertido. No lo sé si dentro de la escuela eso es divertido o no, pero tal vez uno puede sobrellevar más eso. Pero llegado un tiempo encuentras un hombre de 60 casi años practicando el bullying, ya no es tan divertido. Y la pregunta es, ¿le digo o no le digo? Si tú te reencuentras con una persona querida de tu infancia y esperas encontrar una persona madura y te encuentras con un burlador, ¿qué haces? ¿Tomas la decisión de decirlo o no decirlo? Porque yo puedo decir, bueno, pero es que no es para tanto, es que estaba bromeando, él siempre bromea, es que él es así o ella es así. O podemos decir simplemente, pues no mató a nadie. En realidad no ha matado a nadie, no está robando nada, es hasta buena persona. En el fondo debe ser muy buena persona. Y empiezas a pensar, si tú eres amigo de la persona, ¿le dices o no le dices? ¿Cómo te acercas a decirle? Y este estudio implica que si tú no lo dices en su momento, entonces te hace una aclaración. No guardes odios ocultos. ¿Por qué? Porque esos odios ocultos son como un veneno que tú te tomas y empieza a esparcirse en todo tu cuerpo y genera un cáncer que te mata. Literalmente mata. Así que nosotros podríamos ver que es mejor decirlo. Y encontramos una historia en la Biblia que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. La encontramos en 2 de Samuel, capítulo 13. Voy a resumir un poquito, pero empieza algo así. Vamos a esperar que la gente lo consiga. Lo encuentre el versículo, pero quiero resumir algo que es rudo. Como que dice, aquí hay, si pudiéramos poner anuncios como en el cine, pues encontraríamos violencia. Violencia moderada, no, violencia, sexualidad, lenguaje inapropiado, muchas cosas, mala intención. Esto es como una película dura, que decimos, esta película está dura, hay que verla. Entonces vamos a hablar de la historia de unos hermanos, hijos de un rey. Como en ese entonces los reyes tenían varias mujeres, pues entonces tenían muchos hijos que entre sí eran medio hermanos y algunos eran hermanos. ¿Ustedes se pueden imaginar que un hermano puede llegar a desear a una medio hermana? Eso pasa y está escrito en la Biblia. Un hermano desea carnalmente, sexualmente a una medio hermana. Encontramos acá, versículo 1, y aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. ¿Quién? Amón, hijo de David. Samuel capítulo 13, versículo 1. Segunda de Samuel, perdón. Ajá. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Voy a esperar un momentito. ¿Ya lo tienen todos? ¿Qué dije, Samuel solo? No dije 1 ni 2. 3. Ok, pero ¿versículo? O tercera de Samuel. Esa no existe. Pero segunda sí. Capítulo 1, versículo 1. Esta historia está impactante. Entonces ya vimos que un medio hermano se enamora de una chica que se llamaba Tamar, que era muy muy guapa, que además era hermana de su hermano, medio hermano también, que se llamaba Absalón. Y Amón, dice, y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Ese amor, ¿han visto esos amores que se enamoran y hasta bajan de peso? Ese amor era un amor, ¿sería un amor sincero? Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Es decir,
Amón tenía un primo, porque el papá de él era hermano del rey David. Entonces fue y le dijo a su primo, bueno, en realidad lo vio su primo por ahí andando solo y le dijo, oye, hijo de rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así y no me descubrirás a mí? ¿No me vas a contar qué tienes? Y Amón le respondió, ¿sabes qué? Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, fácil, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Entonces, ese hombre que estaba mirando con deseo a su medio hermana, busca el consejo de un primo y obtiene un mal consejo. Se juntan dos cosas, una persona malvada y un hombre que desea algo malo para su familia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Versículo 4, se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a verle, es decir, el rey David, y dijo Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Una buena hermana, ¿cierto? Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Qué mala intención, ¿cierto? ¿Cuál era la intención de él? Poseerla a su hermana. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serás estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no te negará nada a ti. No me tomes por la fuerza. Dile, habla con mi papá, él no te va a negar nada a ti. No me hagas esto. ¿Por qué? Porque me vas a deshonrar y tú también. ¿Ok? Versículo 14. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. O sea, la violó. ¿Sí? Esta es una película ruda. Y luego, ahí viene, y luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Qué despreciable acto, ¿cierto? Viola a su hermana y una vez que la viola la odia y la echa de su casa. Y ella respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no quiso ir. No me eches. Al echarme aún, me haces un daño mayor que la violación en sí misma. Sin embargo, él la echó y la echó con violencia. Versículo 19. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores con la cual ella estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y cuando ella salió gritando, versículo 20, se encontró con su hermano Absalón. Y Absalón le dijo, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? ¿Te ha violado? ¿Te ha hecho algo malo? Un hermano, su hermano, encuentra a su hermana violada. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Si encuentras que acaban de violar a tu hermana, ¿tú qué harías? Hoy Max me dijo, y si eso le pasa a mi hermana, me vuelvo loco. ¿Qué harías tú? Bueno,
Mira lo que hizo él. Le dijo, cállate, hermana mía, no se angustie tu corazón por eso. Y mejor le dijo, y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y mejor le dijo, mejor vente para mi casa. No le digas nada. ¿Cómo se llama la predicación? ¿Le digo o no le digo? ¿Y él qué dijo? Mejor no le digo. Pero en Levíticos 19 te hace una aclaración. No alimentes odios secretos. ¿Qué pasa aquí? Acaban de violar a tu hermana y yo mejor le digo, mejor vente a mi casa. No hagamos nada. Eso se espera de un joven, ¿cierto? Pero de un adulto. Empezamos esta predicación hablando de los adultos que conservan actitudes de la infancia. Pero si yo le digo a mi papá, acaban de violar a mi hermana, ¿tú qué esperas que haga tu papá? ¿Quién la violó? Tu hijo. ¿Qué haría el papá? ¿El papá se queda callado? Veamos a ver qué dijo, versículo 21. ¿Qué dijo el rey David? Y luego el rey David oyó todo esto y se enojó muchísimo. Pero si nosotros buscamos otra versión que se llama Dios habla hoy, encontramos en el versículo 13, capítulo 13, 2 de Samuel 13, 21, dice, cuando el rey David se enteró de todo lo sucedido, se puso muy furioso. Hasta aquí estamos, ¿no? Dice, pero no reprendió a su hijo Amnón, porque era su hijo mayor y lo quería. ¿Se espera eso de un padre? No. Entonces, los dos tomaron una decisión. Mejor no lo digo. Y mire que esto trajo grandes consecuencias. Esta decisión trajo grandes consecuencias. En Tamar, claro que sí. En Absalón, también. En David, mire, la historia sigue un poco más allá. El problema es que hay una advertencia: no guardes, no abrigues en tu corazón, no guardes odio en tu corazón. Porque te dice que si tú no lo dices, lo siguiente que haces es que lo guardas en tu corazón. Y entonces ese odio depositado en tu corazón echa raíces y se hace más grande. Y florece, pero no florece rosas. ¿Qué es lo que florece? Odio, rencor, venganza. Y tú mismo, siendo una persona que no lo dices, te conviertes en un cómplice de violación. ¿Sí o no? ¿Fue cómplice el papá? ¿Y el hijo? También. ¿De qué? De violación. Y entonces, a veces, cuando albergamos odios en nuestro corazón, porque no estamos solamente hablando de una violación, estamos hablando de lo que pasa cotidianamente en tu vida. Mejor no le digo. ¿Y qué pasa en tu corazón? ¿No guardas odio? Si tú alguna vez has sufrido una afrenta de alguien y decides guardarlo, puede ser un hermano, una persona que te trató mal, los odios de la infancia, alguien que se aprovechó de ti y tú lo guardas, tú sigues cosechando odio en tu vida. La Biblia te dice, mejor, háblalo. Y ese es el siguiente punto. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo digo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo? Y lo tercero es, ¿qué busco con esto? Y esa es toda la predicación. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Esa es toda la predicación. Lo digo. ¿Para qué? Para que no sea yo cómplice. ¿Cómo lo digo? Debo hacerlo. Porque si no lo digo, mira, pasa algo en tu vida. Por estar pendiente del odio que tienes hacia una persona que te ofendió un día, dejas de ver lo que es importante, lo importante que tú debes hacer. Porque tú te enfocas en el odio y por ese odio dejas de ir a un lugar y por ese odio dejas de hablar con una persona y por ese odio descuidas a tu familia y por albergar ese odio y por consentir ese odio destruyes tu vida y tu salud. Nosotros hemos visto hermanos que se odian, no se hablan 20 años, hemos visto hijas o hijos que no le hablan a sus padres, llevan muchos años sin hablarse. Relaciones rotas por causa del odio, por causa de no decir a tiempo lo que tienes que decir. Segunda de Samuel 13,
nos muestra una historia de una familia que decidió guardar el odio. Pero si ustedes me hacen el favor de buscar 1 Juan 3:15, vamos a encontrar un poquito lo que esto significa en realidad. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo amén? Dale, vale. 3:15. ¿Quién lo lee? Todo aquel. Entonces, ¿qué es lo que piensa Dios acerca del odio hacia el hermano? ¿Que es un qué? Un homicidio, y luego hay una consecuencia. No podemos tener vida eterna permanente en Él, porque vida eterna tenemos. Nosotros estamos aquí en este mundo para tomar una decisión, eso es todo. ¿Dónde vamos a vivir la eternidad? Punto. En eso se resume todo. Tú tomas una decisión correcta ahora y tienes una eternidad con tu Padre. Tú aplazas esa decisión y no la quieres tomar, o simplemente la intelectualizas y te vuelves complaciente, incluyente, y entonces tomas la decisión de ir al otro lugar, una vida eterna separado, dice, porque la paga del pecado es, muerte es separación. Yo soy un pecador, necesito un pago por mis pecados. La decisión que debo tomar es: invito a Cristo en mi corazón, acepto su perdón, y en consecuencia me convierto en una nueva persona. O tomo la otra decisión, aplazo ese momento, aplazo ese encuentro hasta que me convenzan a mí, como decía el joven del campamento, no pudieran conmigo. Y si se entendiera claramente, todo lo que ha perdido no es una proeza, no es un acto de heroísmo, es una ingenuidad. No pudieron contigo, en realidad te querían dar vida. Nosotros entendemos entonces que tenemos una eternidad, o tendríamos una eternidad apartado de Él. El que odia a su hermano es un asesino. Pero también el que es cómplice y no reprende, el que no habla con su hermano, es cómplice de un crimen. Y esta historia no termina acá. En 2 Samuel 16:20, encontramos que ese odio produjo algo. Vamos a encontrar un hijo que me estoy adelantando demasiado. Podríamos ir un poquito antes. ¿Qué pasó con Amnón? ¿Recuerdan ustedes? El que violó a su hermana Tamar. ¿Qué pasó con él? Terminó en una fiesta con su hermano Absalón y todos los hijos del rey, y la orden de esa fiesta estaba todo programado. Nadie sabía, solamente Absalón, que tenía que matar, un acto de venganza. Pasaron probablemente varios años hasta que llegó ahí. 2 años. Imagínese usted el no decir las cosas a tiempo, lo que fue produciendo en el joven Absalón. Un deseo de venganza. Porque dice que el que odia a su hermano es un asesino. Pero este no solamente fue un asesino de pensamiento, sino que lo llevó a la acción. Y ya se terminó todo, ya se vengó y ya hizo todo perfecto. No, fíjate, ese sentido que hay en el corazón de culpabilidad hizo que el joven Absalón huyera. Y huyó por un tiempo, anhelando regresar a casa de su padre. Pero en el corazón de David se mostraba siempre que David amaba a su hijo Absalón. Hasta que 3 años después le mandó llamar, ¿no? Y regresó otra vez a Jerusalén. Pero pasaron varios años hasta que una vez que lo mandó a llamar hasta Jerusalén, el papá lo volviera a ver. Fíjate, si pasaron 2 años en los que se empezó a fraguar el asesinato y 3 en los que él estuvo exiliado, y 2 años hasta que el papá lo volvió a ver, estamos hablando de alrededor de 7 años. Esto es lo que produjo el hecho de no tomar la decisión en su momento de hablar.
tú me ofendiste, yo te quiero decir algo. Tus palabras no fueron buenas en mi corazón, me hiciste daño. Oye, ¿qué pasa con el hijo que ve que es violada su hermana? Entonces tiene que denunciarlo. ¿Y qué pasa con el papá? Tendría que imponer un castigo a su hijo. Y ellos decidieron callar. Y eso trajo como consecuencia un asesinato. Pero no solamente eso termina ahí. Quiero resumirlo un poco por el tiempo. La cosa es que esto llevó incluso a que este hijo Absalón deseara el puesto de su padre. O sea que el odio no había terminado con el asesinato de Amnón. Él quería también asesinar a su padre, asesinarlo, tomar su lugar. Y eso lo llevó a pedir consejos. Siempre buscaba consejos malos. Y el consejo malo era que una vez que tomara el lugar del papá, como ganándose el corazón de Israel. Es decir, se hacía fuera del palacio y esperaba que la gente entrara y le decía, ¿a qué vienes? No, vengo a hablar con el rey. Y él les decía, no, el rey no puede hablar contigo, pero yo te escucho. Yo quisiera ser un juez de Israel, yo te puedo escuchar, tú tienes la razón. Y el pueblo de Israel, el corazón del pueblo de Israel, se fue con Absalón. Hasta tal punto que el papá tuvo que huir y su hijo lo perseguía. Porque no hablaron a tiempo. Ya hubo un muerto, ya hubo una mujer violada. Ahora hay un intento por acabar con el papá que era rey en ese entonces. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina esto? Segunda de Samuel 18:9. Tenemos un padre y un hijo enfrentados en la guerra. El padre amaba a su hijo y le pidió a sus generales que no tocaran a su hijo. Pero enfrentados en la guerra, encontramos una respuesta sencilla. Versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en el que pasó siguió adelante. ¿Se murió? La cabeza de Absalón estaba confundida peleando contra su padre, tan confundido que no vio una rama, tan confundido que quedó suspendido en el aire, murió. Pero los generales del rey David no obedecieron la orden de cuidar a este muchacho, porque lo veían realmente, mientras él siguiera viviendo, era una amenaza para el reino. Entonces tomaron la decisión de matar a este muchacho. Toda esta historia de odio es una película horrible. Porque el muchacho vio a su hermana y la miró y la deseó, Amnón, e inventó todo un ardid para violarla, y una vez que la violó la despreció. Pero su hermano, espero que no sea el mío, ¿no? Pero su hermano, ¿les puedo pedir que apaguen los celulares? Por favor, todos, gracias. Pero su hermano encontró una forma de vengarse de su hermano, de su papá, y esto terminó con la muerte de este joven muchacho, porque no lo dijo a tiempo. Ahora, el primer punto es la obediencia. ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo. Te dice, no guardes odios secretos contra tu hermano. Mejor ve y háblalo para que tú no te conviertas en cómplice del pecado de tu hermano. Entonces ya tomé la decisión de decirlo. Una vez que lo digo, tengo que pensar, ¿cómo lo digo? Porque mira, muchas veces nosotros queremos ir y enfrentar al hermano, pero hacerle pagar lo que nos hizo hace 2 años. Con nuestras palabras le queremos decir de una forma que lo pueda herir, porque yo estoy muy ofendido. Esa es la forma de edificar el corazón de un hermano. ¿Es esa la intención? Porque nosotros en este caso estaríamos buscando incrementar el odio. No, estaríamos buscando la reconciliación entre personas, ¿no?
Entonces, si nosotros buscamos Gálatas 6:1, vamos a encontrar algo que Dios nos marca, la forma en que debemos hablar. Gálatas 6:1. Por favor, lo lee, hermano. Ok, entonces, ¿cuál es la forma en que yo me debo acercar a mi hermano? ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Quién se acerca primero? El más espiritual. El más espiritual se acerca. Una persona espiritual dice, hermanos, vosotros que sois espirituales, ¿no te hablan a ti? Es que el problema es que en medio de una disputa, dice, uno empieza a decir, yo no lo llamo, si él fue el que me ofendió a mí, ¿por qué lo voy a llamar? Que me llame a mí. ¿Eso no ha pasado? ¿Lo han escuchado alguna vez? Pero si tú eres espiritual, el más espiritual se acerca. ¿Y se acerca cómo? Mansamente a su hermano. Con la intención simple y sencillamente de ¿qué? De edificar su corazón. No de destruir su corazón. Lo que se busca en este caso es la edificación. Así que tendríamos algunas cosas que podríamos pensar. ¿Cómo se acerca a él? A ver, 1 Tesalonicenses 5:1, Malenita. Perdón, hermana, 5:11. Ok, entonces el objetivo de esta situación es destruir al hermano, ¿cierto? Yo necesito que me pongan atención. ¿El objetivo es destruir a tu hermano? No. Gracias. El objetivo es edificar. ¿Entienden lo que es edificar? Yo quiero construir en tu vida. Yo quiero cuidar tu corazón. Mire, si te presenta una situación en la cual tú te has sentido ofendido y de alguna manera has ido callando la ofensa, pero llega un momento en que Dios te marca a ti, creyente, que tú tienes que acercarte porque tú eres más espiritual. Tú te debes acercar con un espíritu de mansedumbre, pero aquí encontramos que tenemos que acercarnos para edificarnos. Edificar. Yo tengo que mansamente escribirte, acercarte, hablarte, buscarte y decirte, hermano, hermana, tus palabras me han ofendido. Yo te pido por favor que reflexiones acerca de lo que me has dicho. No me he sentido amado por tus palabras, no me he sentido edificado por lo que me dijiste y como consecuencia esto está separando nuestra relación. Pero yo no he querido decirte nada, pero he estado orando y el Señor me marcó que como soy tu amigo, me acerco a ti y te lo digo mansamente. Porque necesitamos juntos edificar nuestra relación, edificar nuestra amistad, edificar nuestro corazón, edificar nuestra vida, edificándoos unos a otros. Eso hubiera pasado en la historia de Tamar y Absalón y Amnón y el rey David, quien estaba involucrado. ¿Quién era el más espiritual ahí tal vez? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién era ese? ¿Quién debió haberse acercado para restaurar a su familia, marcar el pecado? Pero no lo hizo. Y volvemos a lo mismo, cada predicación yo no intento ir contra Pedro, ni intento ir contra David, no, es porque la Biblia nos es puesta como ejemplo para que tú y yo podamos vivir en base a la Biblia. Mire, estos son palabras de todos los días. ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo pensar? ¿Y cómo debo hablar? Josué 1:8 es claro cuando te dice, esto que te digo hoy, estas palabras, espero que las guardes y que las medites y que las repitas y que las pongas por obra. Para que las guardes y hagas. Entonces hay un principio claro, es vive conforme
a la Biblia, que la Biblia esté impregnada en tu corazón para que tus decisiones, tus palabras y tus acciones vayan conforme al principio bíblico. Y si tienes que marcar, marca. La Biblia no te dice que calles, más bien la Biblia muchas veces te dice, mantente quieto, espera, déjame actuar, dice Dios, reconoce que yo soy Dios, pero no te dice, quédate callado ante la ofensa, no. Oye, muchas veces se piensa que el cristiano tiene que ser un tapete, una alfombra donde todo el mundo pisa. Y cuando tú te atreves a decir, hermano, me has ofendido, entonces inmediatamente, ¿no eres cristiano? Deberías. ¿Dónde está el amor? Porque el amor lo cubre todo. Entonces el amor es tolerancia, hermanos. El amor cubre todos los pecados y yo tengo que tolerar cada cosa que pasa en la vida de los hermanos. No. Porque entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Si solamente Dios es amor y no hay justicia, ¿en dónde queda la justicia de Dios? Y si tú eres la Biblia, si tú eres la voluntad de Dios, si tú eres la persona que quieres cumplir lo que Dios establece en la vida, entonces tú no puedes ser consecuente. Hacia el pecado, ¿tolerancia qué? Cero. Cero tolerancia al pecado, y particularmente el tuyo. Porque es claro que somos muy dados a ver el pecado de otros, pero no vemos el nuestro, o no lo juzgamos igual, o nos pasa como con David, que no veía tan grave haber mirado a Betsabé, haber enviado a su marido al frente de guerra y haberla tomado como mujer. Pero sí veía grave un pastor que nada más tenía una ovejita y se la quitaron, uno que tenía muchas. Esa es otra historia, pero todos la conocemos, ¿cierto? Nosotros no podemos ser duros, inflexibles con el pecado de los demás, pero en el nuestro, alguien decía, es que a mí todavía esto no me ha convencido que en la Biblia que realmente sea pecado. Entonces, ¿cuáles son las porciones de la Biblia que yo voy a creer y cuáles son las que voy a dejar? Dejo las que me gustan y me convienen, y las que no me convienen, digo, todavía no estoy muy convencido que realmente esto sea pecado. Esa es una decisión que tiene que tomar el cristiano tarde o temprano, a la que se enfrentan los jóvenes. Dicho sea de paso, todos estos jóvenes han estado buscando este año su campamento, fueron hijos criados en campamento. Y ya siendo universitarios grandes se dan cuenta que solos no la hacen y que necesitan más y más de Dios en sus vidas. Porque el mundo, porque los amigos, porque la sociedad tiende a corromperlos. ¿Sabe cuál es el joven que está en mayor peligro? El que piensa que a él no le va a pasar. Ese joven está realmente en peligro. Un tiempo con Dios, un tiempo con la Biblia, un tiempo con jóvenes que piensan lo mismo, te hace que tú entiendas cuál es el plan realmente de Dios para tu vida. No es hacer dinero, ni tener muchos títulos y profesiones y después solamente hablar de un Dios al cual no conocen. Ese no es el plan de Dios para tu vida, hermanos, jóvenes. El plan de Dios para tu vida es que lo conoces, que lo ames, que le sigas y que le obedezcas. Eso lo dijimos en una predicación. Necesito que esto quede guardado en mi corazón para que yo pueda vivir una vida que glorifique a Dios. Si Dios te da talentos, pues con ellos. Si tienes un peso en la bolsa, hónralo con eso. Si tienes una habilidad, una cualidad, un talento, una profesión en donde Dios te haya puesto, porque cada uno de nosotros tiene algo que puede ofrecer a alguien, a su hermano, su tiempo, escucharlo, atenderlo, un abrazo. Porque todo esto es parte del plan de Dios para tu vida. Pero sin salvación, todo esto no existe. Si tú no tomas una decisión hoy, si tú no estableces un principio, necesito un pago por mis pecados y necesito que tú entres en mi corazón, Señor Jesús, porque yo reconozco que no puedo solo, que mis obras no me limpian de pecado, pero que yo las hago porque a ti te agrada que las haga. Yo puedo entender que ahora sí tienen algo de valor las obras que yo haga.
porque en Cristo soy una nueva creación. Pero antes solamente son obras. Entender que entonces mi trabajo va en el concepto de no callar y hablar con amor y decir las cosas que tengo que decir para la edificación de mis hermanos. Y finalmente dice Mateo 18:15, Malenita, ¿qué dice? Entonces el objetivo es ganar a tu hermano. ¿Te sientes ofendido por alguna cosa que te dijo tu hermano, tu hermana, alguien? El objetivo es que tú lo quieres ganar, tú quieres ganar su corazón. Ve y acércate a él. Luego encontraba en un versículo en Proverbios 9:8, dice que corrige al sabio, ¿y qué? Y te amará. Corrige al necio y te odiará. Pues oremos para que nuestros amigos, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, nosotros mismos seamos sabios, enseñables, que amemos a aquel que se para enfrente tuyo y tiene el valor de decirte: hermano, hermana, me ofendiste. Yo te quiero pedir que cuides también mi corazón. Yo quiero edificar en tu corazón tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de actuar. No edifica mi vida. Y como soy tu amigo y el Señor me lo ha marcado, te lo quiero decir a ti. Cuida mi corazón, que yo cuidaré el tuyo. Por eso estoy aquí, enfrente tuyo, diciéndote lo que no es correcto. Si es un sabio, ¿qué va a pasar? Te va a amar. Y si es un necio, te odia. Te va a buscar la forma. Entonces ve y hazlo tú, estando tú y él solos, ¿no? En el versículo 16, ¿qué dice? ¿Más qué? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, me acerco y te digo: ¿me escuchaste? He ganado a mi hermano. ¿No me escuchaste? Busca 1 o 2 testigos para que quede constancia. ¿Qué más sigue? Y si no los oyere a ellos, es decir, dilo a la iglesia, si es cristiano, si es creyente, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay un momento, hermanos, en que tú cumples estos pasos y hay un momento en que tú tienes que dejar en manos de Dios, pero no puedes dejar de orar por la persona. ¿Tienes un conflicto con alguien? ¿Existe alguien que te haya ofendido? ¿Tú sientes que alguien ha tocado tu vida y te quitó algo que te pertenecía? ¿Hay odios ocultos en tu corazón? Es un buen tiempo para esa reflexión. Y si lo hay, ¿qué te dice Levítico 17? Ve y reprende con franqueza, con un espíritu de mansedumbre, buscando edificar para ganar a tu hermano. No te quedes callado, ve y hazlo. ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Te vuelves qué? Cómplice. Cómplice. Si tú no lo haces, eres cómplice del pecado de tu hermano. Y como consecuencia, corres un gran peligro de volverte un asesino. Porque no solamente Absalón, que fue y mató físicamente a su hermano Amnón, sino que tú también puedes matar a tu hermano en tu corazón cuando odias a tu hermano, cuando odias a tu hermana, cuando odias a una persona. Tú estás guardando odio en el corazón. Mateo 11:25 nos dice, Marcos 11:25 nos dice que cuando estemos orando, dijimos que tenemos que orar. ¿Quién lo tiene? Por la persona. Ya fuiste tú y él solo, ya buscaste 2 testigos, lo hiciste público en la iglesia
el hermano no quiso, entonces conviértelo en gentil y publicano. Pero eso no quiere decir que tú no debas dejar de orar por tu hermano. ¿Y qué tienes que orar en Marcos 11:25? Gracias, Gabrielito. Cuando estés orando, perdona. Cuando lo estés haciendo por aquella persona que tú sentiste que te había agredido, te hizo mal, perdónalo. Perdónalo en tu corazón. Si no lo has perdonado, sigues siendo un asesino. ¿Sabes? La Biblia, y ya para terminar, nos deja una enseñanza muy bonito. Es una advertencia. Dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Porque de él mana la vida. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos infinitas gracias, Padre, por tu palabra santa y por la forma como tú has hablado hoy a través de ella. Te damos gracias porque el odio, los odios ocultos son un veneno que nos matan lentamente, Señor, y ninguno de nosotros está exento de padecer esta enfermedad. Señor, te pedimos que hoy podamos orar por aquella persona que nos ha ofendido con sus palabras o con sus acciones, Señor, y que de todo corazón podamos perdonar. Mi Dios, dejamos en tus manos cada situación, cada circunstancia y cada persona. Dejamos que tú actúes y obres en sus vidas, Señor, porque el anhelo de nuestro corazón es ganar a nuestro hermano, Señor. Te damos gracias por esta iglesia. Te damos gracias porque has traído de regreso a nuestro pastor y su familia, Señor, y también por la vida de Jorgito. Mi Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.